Buenos días a todos y a todas. Les damos una cordial bienvenida a una nueva sesión del ciclo de webinars de 5G Américas. Hoy les comentamos que este evento virtual se lleva a cabo de forma conjunta entre 5G Américas y la Comisión Técnica Regional de Telecomunicaciones con Telca, en el marco del acuerdo de cooperación que ambas organizaciones han suscrito. Nuestro conferencista invitado hoy es Pedro Huichalaf, quien nos compartirá su mirada experta acerca de cómo la inteligencia artificial está cambiando nuestro mundo. A continuación, leeré brevemente su perfil. Pedro Huichalaf es docente del Centro de Ciberseguridad de la Universidad Mayor de Chile. También es abogado de la Universidad de Valparaíso en este país. Magíster en Derecho y Nuevas Tecnologías, diplomado en Ciberseguridad, ambos en la Universidad de Chile. Fue además subsecretario de Telecomunicaciones de Chile, donde lideró políticas públicas y desarrolló proyectos como el Plan Nacional de Infraestructura de Telecomunicaciones y el proyecto de fibra óptica austral. Actualmente es también director del Consejo Chileno de Prospectiva y Estrategia y director del Consejo Chileno de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. A nuestro orador, muchísimas gracias y bienvenido a este espacio. Antes de dar inicio a la conferencia, les recordamos que el webinar está siendo grabado y, como siempre, será publicado en la biblioteca de YouTube de 5G Américas. Luego les compartiremos el enlace a todos. También al final de la presentación tendremos una sesión de preguntas que podrán escribirlas en el chat o levantar la mano para formularlas a nuestro orador. Me permito además recordarles que las opiniones expresadas en la siguiente sesión son responsabilidad del conferencista y no necesariamente reflejan la posición oficial de 5G Américas, de alguno de sus integrantes o de Contelca. Para dar inicio a esta sesión, doy la palabra a nuestros dos anfitriones en esta sesión, empezando por la señora Lisania Pérez, a quien saludamos. Ella es la secretaria ejecutiva de Contelca y posteriormente se dirigirá a ustedes nuestro vicepresidente José Otero. Adelante, Lisania, muy buenos días. Bien, muchísimas gracias Lorena por el uso de la palabra. Buenos días a todos y todas. Desde la Comisión Técnica Regional de Telecomunicaciones queremos darle la más cordial bienvenida a este webinar sobre inteligencia artificial y justo cómo esta tendencia, cómo esta innovación está cambiando nuestro mundo. La verdad es que desde 5G Américas junto con Comtelca queremos traerle a lo largo de este año y a lo largo de esta serie de webinars que estamos llevando a cabo pues temas que son o que causan tendencia dentro del sector de las telecomunicaciones y cómo esto puede influir nuestra forma de crear políticas públicas, regulatorias, cómo afecta al prestador de servicio, en fin, a toda la industria. Es un gusto para nosotros pues contar con tan destacados panelistas y agradecemos tanto al panelista invitado por aceptar nuestra oferta de invitación tanto como a los participantes por sacar un momentito el día de hoy y conectarse a este webinar que esperemos que sea de provecho para todos y todas ustedes. Sin más preámbulo, pues, le cedo la palabra al señor José Otero. Muchas gracias. Antes de comenzar, quiero darle las gracias tanto a Pedro como a Lisania por su voluntad para colaborar con 5G Américas en este esfuerzo que siempre tenemos para impulsar la discusión de distintas temáticas relacionadas a todo lo que viene siendo el desarrollo de las telecomunicaciones y las TIC en América Latina y el Caribe. El día de hoy estamos hablando de un tema que impacta a todo el mundo porque súbitamente se ha hecho novedoso estar hablando de inteligencia artificial, aunque eh, su longevidad prácticamente excede a la edad de todos los participantes de casi todos los participantes que están escuchando el webinario el día de hoy. No hay ningún tipo de tecnología digital que estemos utilizando en estos momentos que no esté siendo soportada de alguna forma por inteligencia artificial. No estamos hablando de algo que ha surgido después del lanzamiento de ChatGPT u otras versiones de inteligencia artificial generativa. Los sistemas de transporte que hemos tenido hace décadas en América Latina, cuando te pasa la luz roja y te llega la multa por correo, eso es inteligencia artificial. Cuando estás navegando por la web y están
los algoritmos te empiezan a dar resultados predictivos basados en tu comportamiento. Eso es inteligencia artificial. El examen que te define lo que viene siendo el avance de la inteligencia artificial ligera a la general y luego lo que se especifica lo que va a ser la superinteligencia artificial, tiene casi 6 décadas de antigüedad. Es por eso que me parece urgente, necesario y obviamente actuar, contar con la presencia de uno de los expertos sobre este tema el día de hoy para que más que explicar lo que es la inteligencia artificial, empiece a desvanecer esas interrogantes, esas dudas que podamos tener sobre el tema y sobre todo aclarar cómo vamos en el crecimiento, evolución de este tipo de tecnologías, con eso al final, y cómo nos van a poder colaborar en este desarrollo del mundo tecnológico y digital de América Latina. Es un honor contar con Pedro Huichalaf el día de hoy, a quien le cedo la palabra. Muchas gracias, José. En primer lugar, quiero agradecer la invitación de 5G América, que me ha invitado en otro evento y puedo dar fe de esta incesante búsqueda de compartir el conocimiento. Muchas veces algunos trabajamos en gobierno, en servicios públicos, en privados, en organizaciones gremiales, pero falta esta coordinación para entender cómo hoy día el mundo está afectando obviamente lo que está ocurriendo. Voy a hacer y bueno, y obviamente también quiero agradecer la invitación a Contelca, con cual cuando fui subsecretario también tuve varias relaciones con los países centroamericanos. Estamos en el mismo continente, hablamos el mismo idioma, a veces no nos entendemos, pero yo creo que en estos espacios tenemos que entender el valor de las nuevas tecnologías, que son tecnologías emergentes, y por eso voy a hacer y voy a compartir, y espero que se pueda visualizar en forma correcta, eh, esta presentación que tiene un título bastante amplio y general que dice cómo la inteligencia artificial está cambiando nuestro mundo. Es decir, esto ya es una afirmación, esto ya es un hecho, lo que nosotros tenemos que entender, en primer lugar, que la inteligencia artificial es un campo de rápida evolución que está transformando nuestros aspectos de nuestra vida cotidiana. Desde la automatización de tareas hasta la toma de decisiones complejas, la inteligencia artificial está revolucionando la forma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos con el mundo que nos rodea. Esto es muy relevante, porque generalmente yo siempre menciono que la inteligencia artificial es una herramienta, pero es una herramienta de una tecnología emergente que está empezando a definir sociedades. Hoy día, por ejemplo, la tercera empresa más grande del mundo, que es Nvidia, nació como una empresa de hardware, de equipos gráficos, de tarjetas gráficas, y hoy día está en un valor bursátil incluso casi llegando a superar, está ahí alcanzando, le falta poco a Apple, ya pasó a Google en valor bursátil, y es una empresa que no genera inteligencia artificial, sino que genera los dispositivos, el equipamiento necesario para que esta inteligencia artificial, a través de la gestión de la información, de los datos, pueda generar, obviamente, soluciones a múltiples servicios, para que veamos cómo se relaciona. Primero, una breve historia, tal como dice José. Esto comenzó en el año 1950, cuando hubo unos primeros pioneros en Alan Turing y John McEntee, quienes sentaron las bases teóricas. Mira, esto es importante porque siempre he dicho que la inteligencia artificial ha sido una creación pensada. Es decir, esto no fue un invento de la nada, no fue un descubrimiento, sino que fueron personas que se sentaron y dijeron, bueno, ¿por qué no desarrollamos una tecnología que permita que las máquinas puedan reemplazar algunas tareas cotidianas de las personas y que tengan la capacidad de un autoaprendizaje? Porque los procesos productivos, las máquinas, por ejemplo, hacían, en este caso, vehículos, las máquinas hacían los mismos moldes, los mismos ensambles y no le daban valor agregado a este cambio o innovación en cualquier tipo de aspectos. En cambio, hoy día tenemos un punto donde, gracias al progreso del hardware, del equipamiento, gracias a los algoritmos que son estas síntesis matemáticas y también a la disponibilidad de datos, se produjo una virtuosidad
que se ha masificado en el último tiempo. Esto es muy relevante para efectos de entender cómo surge, cómo avanza esto. Pero primero tenemos que entender las claves de la inteligencia artificial. Primero, hay un aprendizaje automático, es decir, lo que diferencia el elemento artificial, es decir, la técnica con la inteligencia artificial, esta capacidad de aprendizaje, esta capacidad de estos sistemas informáticos de aprender y mejorar a partir de la experiencia sin que sean explícitamente programados, sin que haya una persona detrás. Estos algoritmos adquieren rápidamente capacidades asombrosas muchas veces con múltiples vectores para dar respuestas y soluciones que probablemente ni siquiera las personas lo habían visualizado con la forma en que hoy día lo están desarrollando. Por tanto, los algoritmos y modelos estadísticos para realizar tareas sin necesidad de instrucciones determinadas ya son un elemento diferenciador de la inteligencia artificial. Segundo, las redes neuronales, es decir, son estos sistemas inspirados en el cerebro humano. Lo que estamos buscando con la inteligencia artificial, y es lo que han dicho muchas organizaciones, incluso OpenAI, que son uno de los creadores de ChatGPT, ellos decían, nosotros estamos replicando el cerebro humano respecto a los conceptos de neuronas, es decir, cómo se interactúan, cómo pensamos, cómo se racionaliza y obviamente realizan tareas complejas con reconocimientos de imágenes, procesamiento del lenguaje natural, consisten en distintas capas de nodos interconectados que se activan de manera similar a las neuronas biológicas. Y aquí hay un tema, porque cuando más adelante vamos a hablar sobre la superinteligencia, ya estamos pasando a una etapa en que la inteligencia artificial nos va a superar a nosotros en nuestras propias capacidades, y obviamente eso es para algunos virtuoso, para otros peligroso. Y en tercer lugar, el procesamiento del lenguaje natural. Esto significa que tienen la capacidad de los sistemas informáticos para analizar, comprender y generar el lenguaje humano de manera natural. Permite que las máquinas interpreten el significado, la intención y el contexto del que habla. Hace mucho tiempo atrás, bueno, digámoslo no mucho, hace como 10 años atrás, yo tenía un amigo que era ingeniero experto en minería de datos y él me decía que la complejidad que existía en ese momento en que habían algoritmos que no interpretaban correctamente algunas frases. Por ejemplo, cuando uno dice el papa come una papa, todo el mundo, persona, entiende que me estoy refiriendo al papa, que es la figura de la iglesia, que está comiendo un vegetal que es una papa. Pero cuando le escribían eso a un computador, no sabía diferenciar que el papa come una papa se refería a eso y daba múltiples soluciones, que un vegetal se estaba comiendo a otro vegetal, que un vegetal se estaba comiendo a la figura del papa, o hacía muchas referencias. No sé si es lamentable o es positivo, pero hoy día ya las máquinas entienden que el papa está comiendo una papa, que es lo que significa. Y ese lenguaje de procesamiento natural es lo que ha aproximado e incluso lo hace más cercano al ciudadano de a pie, porque ya no es necesario tener un intérprete que tenga conocimiento de inteligencia artificial para relacionarse con la inteligencia artificial, sino que cualquier persona. Hoy día ya tenemos nuestro dispositivo inteligencia artificial con los chatbots, con sistemas de video, con sistemas de imágenes, y obviamente esto acerca y lo hace más cotidiano y lo hace más dependiente de este tipo de tecnología. Ahora, tenemos múltiples aplicaciones de la inteligencia artificial. Muchas veces uno piensa en el chatbot, en este tema de OpenAI, en estos sistemas de comunicación, pero estos son algunos sectores. Por ejemplo, en el tema de salud, hoy día ya la inteligencia artificial está realizando diagnósticos médicos precisos. Se le presenta una imagen, por ejemplo, un escáner, una imagen de una radiografía, y es capaz de tener mayores niveles de certeza incluso que un doctor muy profesional, porque detecta patrones, detecta con una base de datos y entrenamiento síntomas o elementos que probablemente a los humanos se les escapan. Hay una optimización de los procedimientos, predicción de resultados clínicos, estamos mejorando la eficiencia y la atención al cliente, y obviamente incluso se están trabajando en nuevos medicamentos con algoritmos de inteligencia artificial que están desarrollando. Incluso hace muy poco yo estaba leyendo un medicamento sintético desarrollado íntegramente por la inteligencia artificial y que afectaba una enfermedad degenerativa que no tenía remedio hasta este momento por la creación humana. Y la creación de ese fármaco había sido hecha íntegramente por inteligencia artificial.
finanzas, ¿para qué decirlo? La inteligencia artificial se aplica en algoritmos de análisis de datos, detección de fraude, gestión de riesgos, toma de decisiones de inversión, aumentando la eficiencia y la rentabilidad. Si uno lo asume también tema de ciberseguridad, se está complejizando aún más porque la defensa, el ciberdefensa de los ciberataques tienen en relación también con el uso de nuevas fórmulas, vectores de ataques que están utilizando la inteligencia artificial de forma tan precisa que las personas estamos quedando obsoletas y estamos dependiendo de otra inteligencia artificial para defenderse de la inteligencia artificial. Eso ocurre hoy en día. Transporte, bueno, los sistemas de transporte autónomos y la optimización de rutas utilizan inteligencia artificial para reducir accidentes, ahorrar combustible, mejorar la experiencia. O sea, ¿quién no ha usado, por ejemplo, Waze, esta aplicación del celular para predecir cuánto nos vamos a demorar hacia una ruta? No tan solo nos dice cuál es la mejor ruta, si uno cambia de dirección, vuelve a reajustar, vuelve a determinar, establece factores que son instantáneos que un usuario normal probablemente no tendría la capacidad de reaccionar. Y otros sectores, estamos hablando de sectores como marketing, la seguridad, la educación, hoy día está complejo el tema de la educación, sobre todo por los desafíos, solo como un dato. Recientemente hubo en Chile un caso de un colegio donde los alumnos que eran menores de edad utilizaron algoritmos de inteligencia artificial para suplantar imágenes de sus compañeras con un contexto sexualizado. Y esto ha generado un tremendo debate tanto en la comunidad educativa como en la normativa. Pero desde el punto de vista de la educación es como hoy día incluso los alumnos son más rápidos a utilizar estas tecnologías que los profesores, que muchas veces no tienen la herramienta ni las competencias y los conocimientos los tienen los estudiantes. ¿Para qué hablar del medio ambiente, transformando la vida en que abordamos distintos desafíos? O sea, estos son distintos sectores absolutamente presentes. Y en el impacto en el empleo y la sociedad. Yo siempre he mencionado que la inteligencia artificial como tecnología cambia, muta la forma en que nos relacionamos, la forma en que estamos dentro de nuestra familia, dentro de una sociedad, incluso dentro de instituciones. Hay muchas instituciones en las que yo estoy colaborando que tienen un concepto rígido, que han hecho todo un trabajo permanente de forma continua y hoy día con la inteligencia artificial revoluciona la forma en que incluso se vincula con la ciudadanía. Pero ¿para qué hablar del empleo? La rápida adopción creciente de inteligencia artificial está transformando el mercado laboral, está automatizando tareas repetitivas, está provocando cambios en la naturaleza del trabajo. Este es un desafío tan enorme que en cada país, sobre todo de nuestro continente, de Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, de América completo, se está viendo cada vez más impactado porque la población, la ciudadanía que está habituada a un estilo de educación, cambia porque no, ya con el solo hecho de contar con un título no te capacita para seguir trabajando en el futuro, entendiendo que estas tecnologías están, yo no digo que eliminando empleo, yo lo que digo es sustituyendo empleo. Y además, como lo han mencionado, la diferencia entre dos personas no es quien usa la inteligencia artificial, sino quien lo va a saber usar mejor forma que otro. Es decir, vamos a tener igualdad de condiciones, pero quien tenga la capacidad de entender esto, optimizarlo y utilizarlo, obviamente va a reemplazarlo en temas de trabajo. Y esto genera pérdidas de empleo, polarización de fuerzas de trabajo, la necesidad de reeducación y adaptación. ¿Para qué hablar de otros derechos y garantías sociales, por ejemplo, que van a ser impactadas con este tipo de tecnología, que también, obviamente, como política pública hay que considerarlo? Además, este desarrollo de inteligencia artificial plantea cuestiones éticas, de equidad social, la toma de decisiones algorítmicas, la privacidad de datos, el impacto en grupos vulnerables. Imagínense adultos mayores o sectores segregados de la población, de educación, por tema racial o migrante. O sea, esto genera obviamente un entender que hay que visualizar estos elementos porque hoy día ya están siendo aplicados. O sea, querámoslo o no, este es un tsunami que ya está presente, no es algo de futuro, es algo presente. Por tanto, es crucial abordar estos desafíos de manera responsable para aprovechar estos beneficios de la inteligencia artificial y mitigar estos efectos negativos. Por eso es tan importante la ética y la regulación de la inteligencia artificial.
Ética, porque es necesario establecer ciertos principios básicos éticos que guíen el desarrollo y el uso de la inteligencia artificial, como la transparencia, la responsabilidad y el respeto de los derechos humanos. O sea, estamos volviendo a la esencia. No estamos pensando en tecnología que haya libertad y un libertinaje en realizarlos, porque esta innovación abierta, sin control, puede causar perjuicios directos incluso en la dignidad de las personas. Es por eso que esta discusión ha generado eh, eh, tratados de comunidades, la Unión Europea, en Estados Unidos, se ha discutido en otros países, pero cada país también tiene que visualizar esta misma apreciación y aplicación para efectos de la incorporación dentro del servicio público, pero también las empresas. Gobernanza. Es necesario tener marcos regulatorios que aborden temas claves como la privacidad, la seguridad, la rendición de cuentas de la aplicación. No es llegar y utilizar la inteligencia artificial si es que tú no eres responsable para demostrar, por ejemplo, que esa inteligencia artificial no tenga sesgos, que no tenga discriminación, que no tenga una predeterminación a una respuesta. Por otro lado, también tiene que haber una transparencia en el hecho de que, y se ha dicho, que siempre al final la toma de decisiones tiene que ser realizado por personas, porque hoy día muchos algoritmos de inteligencia artificial predeterminan respuestas y dan sentencias. Por ejemplo, los sistemas de score, es decir, cuando tú determinas puntajes a determinadas personas, por ejemplo, en actividades comerciales, en cuanto a la lógica de deudor. Hoy día, si tú vas a un banco y pides, o sea, digámoslo, 5 años atrás ibas a un banco y pedías abrir una cuenta corriente o pedir un crédito, había un ejecutivo que revisaba los antecedentes y muchas veces con su criterio determinaba si se aprobaba o no la apertura de una cuenta corriente o, en este caso, un crédito. Pero hoy día están siendo sujetos a la decisión de un algoritmo que con distintos vectores, tanto de información interna, externa, incluso muchas veces no tan legales, es decir, toman temas históricos, cruzan bases de datos, definen un perfil y no hay una respuesta humana porque lo dijo el algoritmo. Y finalmente, equilibrio. Hay que encontrar un equilibrio adecuado entre la innovación y la regulación, puesto que esto es fundamental para aprovechar los beneficios, es decir, hay que incentivar la innovación, pero por otro lado, custodiar los valores de una sociedad. ¿Cuáles son los avances recientes en la inteligencia artificial? Primero, la inteligencia artificial general, la superinteligencia y las aplicaciones transformadoras. Cuando hablamos de inteligencia artificial general, son estos avances de aprendizaje profundo de un procesamiento de lenguaje natural que han permitido este desarrollo de inteligencia artificial y que permite adaptarse a estas múltiples tareas, acercándose cada vez a esta inteligencia general generativa, que es la que se genera mientras se entrenan, que genera una nueva respuesta en base a la incorporación de interacción humana. La superinteligencia es un tremendo tema, estimado, porque de hecho yo estaba haciendo un seguimiento a OpenID, a Sam Altman, que es uno de los fundadores, y él mencionaba a través de esta empresa de OpenID que están generando una inteligencia artificial que supere a la inteligencia artificial, y para que la supere ya tienen que eliminar el factor más débil, y el factor más débil son las personas, son los programadores. Es decir, ellos decían, para avanzar a una superinteligencia que supere a la actual inteligencia artificial, tiene que ser creado por otra inteligencia artificial. Y el gran dilema es cómo controlamos a esta superinteligencia si ya tenemos problemas para controlar la inteligencia actual. Ahí muchos dicen que la superinteligencia va a estar por sobre la persona y esto podría generar la extinción del ser humano. O sea, estas no son palabras mías, estas son palabras que están dentro de los blogs de conversación de OpenID. Estos laboratorios de investigación son pioneros, son punteros, requieren capacidades tanto técnicas, por ejemplo, a propósito de telecomunicaciones, tienen que tener un chasis de telecomunicaciones, de conectividad, de fibra óptica, de grandes centros de almacenamiento, hay procesamiento de información, es decir, el país no tan solo tiene que contar con infraestructura habilitante, tiene que tener grandes bases de datos, procesadores, data centers, información que se gestiona y también tener un sentido. Y las aplicaciones transformadoras, estos avances de inteligencia van a sentar las bases
de las nuevas aplicaciones transformadoras que cambian radicalmente la forma en que vivimos. Por ejemplo, en Chile, y fue polémico, pero se creó una marca que se llama Not Milk, es decir, no leche, que es una leche, pero que no es de vaca, no es, digámoslo así, de la leche de la que conocemos de las vacas, sino que es una leche vegetal y que fue creado por una inteligencia artificial. ¿Por qué fue polémico? Porque acá en Chile la Asociación de Productores Lecheros pelearon contra la marca por la utilización del concepto de leche o donde salió una vaca guiada, pero en el fondo lo que sucede es que este tipo de leche de inteligencia creada por algoritmo de inteligencia artificial estaba ganando y está ganando cada vez más adopción por parte del consumidor y está afectando el consumo de leche materna. Es decir, le está afectando su negocio y además decían que era un tema publicitario, pero fondo que hay detrás, estimado, es que esta lógica, esta innovación, este concepto de personas que se sentaron a decir, hagamos una leche que no sea leche de vaca y tengamos un mercado que va orientado a personas que tengan problemas con la leche natural por un tema de tener, no sé, resistencia, tener algún efecto sobre el cuerpo, y resulta que genera un mercado con crecimiento, ventas mayores y obviamente competencia con algo tan natural como la leche. ¿Cuáles son los desafíos y limitaciones de la actual inteligencia artificial? Primero, los sesgos algorítmicos. Los sistemas de inteligencia artificial pueden heredar y amplificar estos sesgos de datos de entrenamiento, los que pueden conducir a resultados injustos y discriminatorios. Es decir, si nuestra base de datos sobre la cual se entrena la inteligencia artificial tiene sesgos raciales, éticos, no sé, de hombre, mujer, de condición sexual o algo, y tiene que tomar decisiones, probablemente las respuestas pueden ser también discriminatorias. Por eso la transparencia algorítmica es tan importante. Después, explicabilidad limitada, es decir, muchos modelos de inteligencia artificial con estas redes neuronales profundas son tan oscuras, es decir, es tan difícil hoy día para una persona ciudadana a pie entender el concepto y el modelo y cómo dio ese resultado, que es tan difícil de interpretar y explicar, que esto puede generar, obviamente, digámoslo así, una verdadera dictadura de toma de decisiones o dictadura de formas de respuesta o resolver porque no hay un antecedente para clarificar cómo se realizó. La dependencia de los datos. Hoy día la inteligencia artificial depende de la calidad y la cantidad de datos de entrenamiento disponibles, lo que puede limitar su aplicabilidad en dominios con pocos datos. Por eso que hay países donde se regula la privacidad de datos, donde se regula los datos de propiedad intelectual de la información, y hay otros países que probablemente esos controles son más ambiguos y tienen mayor cantidad de información y de datos para procesar super inteligencia artificial, y obviamente los resultados son dispares. Y la seguridad y privacidad, el uso de inteligencia plantea desafíos en torno a la seguridad de los sistemas, la protección de la privacidad de los datos personales y todo lo que significa esto. ¿Cuál es la tendencia futura de la inteligencia artificial? En la medida que la inteligencia continúe evolucionando, se prevén alcances significativos en áreas como el aprendizaje profundo, la inteligencia artificial general, la inteligencia o superinteligencia. Estos desarrollos prometen soluciones más avanzadas y autónomas que uno puede entender que van a ser soluciones, incluso de soluciones globales, de calentamiento global, solucionar el hambre del mundo y otras más, pero también puede irse por el otro lado, de generar, obviamente, afectación directa a las personas. Hay que esperar que esta inteligencia se integre aún más en nuestras vidas cotidianas, desde asistentes personales virtuales, que hoy día ya existen, hasta sistemas de toma de decisiones automatizadas. Plantean importantes desafíos éticos y de seguridad, tal como lo habíamos mencionado. Ahora, ¿por qué es tan importante también la labor de los países? Y es por eso que también saludo a Comtelca, que hace este tipo de charlas, porque uno puede pensar, bueno, regulan telecomunicaciones, ¿qué tiene que ver con inteligencia artificial? Bueno, está todo mezclado. Yo solamente quiero mencionar que cuando fui subsecretario de Telecomunicaciones en Chile, estoy hablando del año 2014, ¿sí? Hace 10 años atrás, 2014 y 2016, en Chile, por ejemplo, no había cobertura de fibra óptica a nivel nacional, en todo el territorio no existía.
había solo 5% de hogares con fibra óptica. Tasas de velocidad, estoy hablando de internet paupérrima, estamos hablando 5 o 10 megas en ese momento. La tasa de cobertura de acceso a internet era muy baja, estábamos hablando del 50% de la población que tenían acceso a internet. La generación de modelos de desarrollo productivo adicionales a las telecomunicaciones, como data centers, por ejemplo, eh, desde el año 2014, después de que generamos este Plan Nacional de Infraestructura, donde financiamos pública, de fibra óptica de 3.500 kilómetros de Puerto Montt a Puerto William, de hoy día tener la red de fibra óptica más extensa dentro de la región. Somos el país donde tenemos la mayor velocidad de Internet, incluso de la región y dentro del mundo estamos top 3, donde tenemos hoy día ya casi 70% de hogares con fibra óptica, donde también las tasas de conectividad son casi completas. Viene la segunda etapa, que es el crecimiento de los data centers. De hecho, nosotros teníamos la idea de tener a Chile como un hub digital de Latinoamérica. Así lo planteamos cuando asumí el 2014. Era como un sueño. Bueno, los resultados hoy día se ven. En cuanto a data center, Chile tenía una capacidad muy limitada de data center y en 10 años ha crecido 450% esta capacidad de data center. Y si tenemos data center, tenemos fibra óptica, tenemos interconexión con los países, queremos convertirnos en hub digital, la inteligencia artificial cae por defecto. Es decir, no podemos entender la inteligencia artificial si es que no tenemos esta mesa con las otras patitas integradas. Y esto ha hecho que el liderazgo que ha tenido Chile en telecomunicaciones, ahora también lo tratemos de trasladar al liderazgo de uso de inteligencia artificial dentro de Latinoamérica, al menos. Y es por eso que hace muy poco se convocó a 24 autoridades de distintos países para crear, en este caso, una comisión de ética de inteligencia artificial de América Latina y el Caribe. Ministros y ministras que vinieron, se reunieron y tomaron la decisión de avanzar. Esto fue en octubre del 2023. ¿Y cuál ha sido el resultado? Nosotros estamos liderando estas iniciativas de inteligencia artificial, estamos convocando a otros actores, estamos colaborando con otros países, estamos mirando las buenas prácticas, como en Europa, y ahora tiene un resultado concreto. Chile presentó hace muy pocas semanas un proyecto de ley que va a regular la inteligencia artificial. Según la ministra de Ciencias, Tecnologías, Conocimiento e Innovación, así se denomina este ministerio que aborda todos estos temas, fue el mismo presidente Gabriel Boric quien pidió que teníamos que buscar un equilibrio de necesidad de la innovación con la protección, pero también que esté presente el factor humano y cómo nos aseguramos de que todos se beneficien con esta tecnología. Es decir, una mirada no tan solo de desarrollo económico, desarrollo social, desarrollo país, desarrollo regional, y dijimos, a diferencia de lo que Europa está en la conducción, nuestro enfoque no es preventivo, sino ex post. Es decir, se aplica una lógica de riesgos, en el sentido de que permiten el desarrollo de inteligencia artificial sin perjuicio de que si hay riesgos que afectan a las personas, esos van a ser prohibidos. Y se establecen incluso sanciones y se abre una institucionalidad que establece categorías de sistemas de inteligencia artificial, una fiscalización, es decir, esto no se entrega solo al mercado, hay un trabajo colaborativo, y dentro de los puntos claves del Ejecutivo son que no son los referentes, es decir, nosotros estamos mirando países desarrollados y países de la OCDE y sobre todo en Europa. Insumo, tenemos una política nacional de inteligencia artificial que antecede a esta ley. Tenemos una mesa técnica de trabajo, tenemos una comisión de futuro en el Senado en este caso, tenemos un enfoque basado en riesgos y en usos aceptables de la inteligencia artificial, de tal forma que se va a prohibir los inaceptables, van a haber unos de alto riesgo y de riesgo limitado, y va a haber una nueva institucionalidad de una figura que no existía, de una lógica distinta, que no era parte del Estado, digámoslo así, que hoy día va a integrar para esto. Y finalmente, un tema no menor, pero es relevante, lo digo porque es un tema que se aborda a nivel mundial, es la exclusión del uso de inteligencia artificial para fines militares. Hay una discusión. Podemos tener toda esta discusión ética, pero muchos países han dicho, perfecto, pero en temas de defensa no se aplican las mismas reglas. Porque es obvio que defensa no busca, digamos así, busca la defensa del país, pero en sus objetivos de defensa
hay objetivos humanos a veces. Entonces, si van a utilizar inteligencia artificial para drones, para herramientas, para análisis, para temas de uso de inteligencia artificial, tiene que tener una categoría especial. Y bueno, en Chile también se determinó como excepción que para fines de defensa, el Ministerio de Defensa va a establecer un listado de usos de inteligencia artificial, va a controlar cuáles son entendidas para fines de defensa y se va a excluir de esta ley. Para finalizar, la inteligencia artificial es una herramienta que tiene que mejorar nuestra calidad de vida. Tiene que estar perfilada para una herramienta que transforme positivamente, resolver problemas complejos, automatizar tareas repetitivas, tomar decisiones más informadas, pero todo esto con un concepto ético y social y obviamente compartiendo estas buenas prácticas, esta experiencia, para tener un mundo que está cada vez más integrado con una visión conjunta sobre el desarrollo de estas tecnologías. Eso es lo que puedo compartir y le agradezco nuevamente a los que nos invitaron, con Telca, 5G América, para participar en esta reflexión. No hablo mucho de la tecnología desde el punto de vista de ingeniería porque soy abogado, pero sí desde el punto de vista de cuál es la mirada que tenemos que tener desde el punto de vista social e individual. José. Entonces ya te vamos a dar unos breves minutos para que des las conclusiones de esta interesante y valiosa charla y ya te digo de antemano que te queremos invitar nuevamente hasta antes de que termine el año para que sigas compartiendo con nosotros tu conocimiento y experiencia en el sector. Pedro, Bueno, si me invitan presencialmente a Centroamérica, feliz. eso tienes que hablar No, pero con Telca, porque yo... No, pero lo que sí quiero, mira, yo lo que quiero comentar es que esa invitación, yo creo que, vuelvo a repetir, cada uno trabaja en distintos sectores, aporta, funciona, tanto a nivel de familia, de educación, con los niños. Hay que tener mucha precaución porque yo siento que estas tecnologías tienen su doble faceta, pueden ser muy virtuosas, pero también pueden causar mucho perjuicio y por tanto hay que tener una mirada con responsabilidad, por un lado, y por otro lado tener una mirada de desarrollo, pero no entendiendo un desarrollo a todo costa. Es decir, el concepto económico no debe ser lo que guíe el fomento de las aplicaciones de las tecnologías. Por eso es tan importante que esta sea una mirada multidisciplinaria. O sea, un abogado hablando de inteligencia artificial probablemente hace 10 años atrás era lo más absurdo del mundo, pero hoy día tiene que haber una mirada social, sociológica, una mirada de gobierno, de técnicos, de personas usuarias y obviamente de expertos que pueden compartir un poco al menos lo que está visualizando hacia el futuro. Eso. Muchas gracias. Me parece que eso último que acabas de mencionar nos da para estar toda una semana discutiendo acerca del impacto de las tecnologías en los niños y sobre todo la parte predictiva de la inteligencia artificial, donde ya tenemos casos legales que bastante preocupación y hasta miedo nos pueden causar. Pero ahora voy a proceder a darle la palabra a Lisandra para que nos dé algunos de sus comentarios finales antes de proceder a hacer el cierre del evento. Lisandra. Bien, muchísimas gracias, José, muchísimas gracias, Pedro, ¿verdad? Por tan interesantes informaciones. Sabemos que estas nuevas tendencias, inteligencia artificial, machine learning, los servicios over the top, han causado estragos, ¿verdad? Por decirlo de alguna forma. O sea, sabemos los beneficios, pero también conocemos las preocupaciones que todos los países, los ciudadanos tienen con respecto a estas nuevas tendencias, estos nuevos aplicativos. Yo soy de la opinión, de manera particular, en que sí debemos permitir que las tecnologías evolucionen, pero de alguna forma u otra ver cómo podemos cuidarnos y cuidar a los usuarios de que estas tecnologías pues tengan o estas aplicaciones pues tengan todas lo necesario para que sean ciberseguras, por decirlo de alguna forma, que tengan las salvaguardas necesarias y no afecten de forma negativa
a un usuario final. O sea, nosotros quizás pensamos del lado del regulador, pero también debemos tener el usuario como centro, y es algo que ahora en los próximos foros estamos como cambiando la tendencia de la discusión. O sea, teniendo a ese usuario final, a ese ciudadano, a esa ciudadana como centro de todas estas innovaciones. Entonces, es como quitarnos la idea de que no todo debe ser regulado, sino más bien, o sea, cómo podemos permitir que la evolución continúe en un Internet libre, abierto, resiliente y confiable, pero también, o sea, tomando las medidas necesarias para que todo esto llegue al consumidor final de manera sana. Entonces, con esto, Pedro y Otero, José, quisiera concluir mi intervención, agradecer una vez más a la audiencia, que ha sido bastante alta, y han surgido muy interesantes preguntas, y pues instarle a todos y todas que nos sigan en las próximas sesiones que tendremos durante el transcurso de este año. Muchísimas gracias y te cedo la palabra, José. Sí, muchísimas gracias, Lisandra. Me parece que es muy importante eso de poner al usuario en el centro, pero yo iría un poco más allá, poner el ser humano, porque la inteligencia artificial va a impactar tanto a los conectados como a los no conectados. Y uno de los temas que deberíamos estar comenzando a hablar es si la inteligencia artificial va a estar exacerbando o achicando esas brechas digitales que desgraciadamente nos siguen impactando negativamente en América Latina y el Caribe. Ahora les doy las gracias a todos